Hola a todos y bienvenidos a esta explicación. Vamos a entrar de lleno en esto, porque la verdad es que es fascinante. Fijaos, cada vez que un vehículo pesado, como un camión enorme, pasa por una carretera, hay una auténtica batalla física ocurriendo justo bajo el asfalto. Es una guerra de fuerzas y presiones totalmente invisible a nuestros ojos, pero que, creedme, define por completo la vida útil de nuestras infraestructuras. Hoy vamos a analizar esta zona de combate. Vamos a ver cómo los modernos conceptos mecanísticos están revolucionando la forma en que evaluamos la resistencia de las capas del pavimento. Y es que estamos dejando atrás viejas suposiciones para meternos de lleno en la precisión absoluta de la mecánica estructural. Vamos a ello. Para entender la magnitud de esto, tenemos que empezar por la pregunta del millón. Y digo literalmente del millón de euros. ¿Por qué fallan los pavimentos? A nivel mundial, los gobiernos gastan verdaderas fortunas cada año en tapar baches y rehabilitar carreteras. Y la clave de este ciclo interminable de gasto radica exactamente en cómo se diseñaron históricamente estas vías. Si no logramos comprender con exactitud matemática cómo interactúan esas fuerzas bajo la superficie, pues vamos a seguir tirando el dinero en parches temporales que no solucionan el problema real. Tradicionalmente, la ingeniería tiraba mucho de métodos empíricos, como el famosísimo método AASHTO de 1993. ¿Cuál es el problema principal aquí? Pues que estos métodos empíricos asumen un comportamiento general, no tienen en cuenta de forma precisa cómo contribuye cada capa individual del pavimento para resistir la fatiga o los hundimientos permanentes. Pero ojo, que la auténtica revolución ya está aquí, el diseño mecanístico. Agencias de transporte súper punteras en lugares como Illinois o el estado de Washington ya han abrazado estos conceptos. Y esto es clave porque les permite medir y predecir con una precisión brutal cómo cada capa actúa como un escudo protector frente a los impactos. Sección 1. El nuevo enfoque mecanístico. Y aquí el objetivo final, el santo grial, por así decirlo, es crear pavimentos perpetuos. Estructuras diseñadas matemáticamente para durar 40 o 50 años sin necesitar un mantenimiento profundo en, digamos, las primeras 2 décadas. Una locura, ¿verdad? Pasamos a la sección 2, definiendo la resistencia estructural. Vamos a meternos en el laboratorio para ver exactamente cómo los ingenieros miden la fuerza real de la Tierra y la grava. Bueno, aquí tenemos lo que parece casi una cámara de tortura, pero para rocas y tierra. Los ingenieros usan un arsenal de pruebas impresionantes para evaluar esa resistencia: la compresión edométrica, el ensayo triaxial, el famoso CBR y la placa de carga. Cada uno de estos ensayos simula el estrés brutal del mundo real sobre las muestras de suelo. Por ejemplo, evalúan cómo se asfixia o se comporta el terreno bajo presiones superprofundas. Y todo con un único objetivo: encontrar una métrica matemática fundamental. Y ese valor mágico no es otro que el módulo elástico. Para que nos entendamos de forma sencilla, imaginad que el suelo es una goma elástica gigante. Se estira cuando le aplicas presión y al soltarla vuelve exactamente a su sitio. Esta métrica asume una relación totalmente lineal entre el esfuerzo y la deformación. Es fantástica para estimar qué pasa con cargas estáticas. Ya sabéis, como un camión pesadísimo que se queda aparcado mucho tiempo en el mismo sitio. Pero claro, una carretera real no es un parking, es un entorno súper dinámico con coches a toda velocidad. Y justo ahí es donde entra en juego nuestro gran salvador, el módulo resiliente. Este concepto es absolutamente crucial porque es el que realmente tiene en cuenta las cargas dinámicas, el tráfico rápido, continuo y en movimiento. Y agarraos, porque lo fascinante de este módulo resiliente es que su valor puede llegar a ser hasta 10 veces mayor que el del módulo elástico normal y corriente. Se calcula midiendo la deformación del suelo, sí, pero únicamente cuando esa deformación ya se ha estabilizado por completo tras recibir muchísimos impactos. Si analizamos los ciclos de carga, la cosa se vuelve muy visual. Pensadlo así: cada vez que pasa una rueda pesada, deja una especie de cicatriz en el suelo. Es una deformación plástica permanente que ya no se recupera, acompañada siempre de un pequeño rebote elástico. Pero la magia ocurre cuando, tras miles y miles de repeticiones de esa rueda pasando, ese hundimiento plástico por fin se detiene, se estabiliza, y de repente lo único que queda es ese rebote constante y elástico. Ese latido final, constante y puro, es exactamente lo que los conceptos mecanísticos capturan a través del módulo resiliente. Sección 3. El desafío de la subrasante. Porque, a ver, la teoría en papel es muy limpia y perfecta, pero el subsuelo en la vida real es un caos absoluto. Si tuviéramos que elegir a los verdaderos villanos en la construcción de carreteras, esos serían sin duda los suelos limo-arcillosos. Tienen un comportamiento terrible para los ingenieros. Veréis, bajo esos golpes cortos y rápidos del tráfico dinámico, a estos materiales tan finos les cuesta muchísimo tiempo consolidarse. Así que, en lugar de estabilizarse rápido para entrar en ese estado elástico ideal que mencionamos antes, lo que hacen es ir acumulando deformaciones plásticas golpe tras golpe, ciclo tras ciclo. Es decir, el estado resiliente perfecto es un ideal que aquí tarda
tarda demasiado en llegar y el suelo simplemente se va hundiendo progresivamente. ¿Y por qué es esto tan absolutamente desastroso? Pues por culpa de la capa que va justo arriba del todo, la carpeta asfáltica. El asfalto es un elemento extremadamente rígido. Estamos hablando de que tiene un módulo elástico de más de 30.000 kilos por centímetro cuadrado. No perdona una. Debido a esta enorme rigidez, si la base de tierra limo-arcillosa que tiene debajo cede o se asienta aunque sea un solo milímetro, esa minúscula pérdida de apoyo genera una fatiga brutal y provoca el agrietamiento casi inmediato de la capa de asfalto superior. Pasamos a la sección 4, la teoría elástica de Boussinesq. O dicho de otra forma, cómo usamos las matemáticas para rastrear ese viaje invisible de la carga hacia las profundidades de la Tierra. El modelo que propuso Joseph Boussinesq allá por 1885 es súper elegante. En vez de romperse la cabeza lidiando con un terreno caótico e impredecible, él asume matemáticamente un suelo perfecto, continuo, isotrópico, elástico e infinito hacia abajo. Gracias a este enfoque, la teoría puede calcular con exactitud milimétrica cómo la huella de un neumático genera esfuerzos que viajan hacia abajo en un patrón tridimensional totalmente predecible. Es como tener un escáner que te dice exactamente cuánta presión hay en cada nivel de profundidad. Y hay algo súper crítico en cómo se distribuye esta fuerza. Resulta que el esfuerzo vertical máximo golpea directamente a lo largo del eje central, justo debajo del centro geométrico del área de carga. Es literalmente como si fuera una onda de choque súper concentrada que atraviesa la Tierra de forma perpendicular hacia abajo, poniendo en peligro extremo la integridad estructural de las capas más vulnerables del suelo. Sección 5. La distribución del esfuerzo en capas granulares. Vamos a ver en qué se traduce toda esta física pura cuando la aplicamos al mundo real y a las capas del pavimento. Al analizar cómo se comportan, las gráficas nos muestran una realidad aplastante. Fijaos bien, tanto la deformación como el esfuerzo caen en picado a medida que bajamos en profundidad. Las curvas tienen una caída súper pronunciada desde el primer momento. La presión letal que tenemos arriba en la superficie se va disipando poco a poco gracias al grosor y la resistencia de los materiales que ponemos en medio. Estos materiales, literal y matemáticamente, están actuando como un escudo antimisiles para proteger la base. Y esto nos lleva a un dato empírico que personalmente me vuela la cabeza. El 70%, solo los primeros 30 centímetros de tierra que están bajo la estructura, absorben por sí solos el 70% de todo el castigo y la presión transmitidos por el tráfico. Es una barbaridad. Actúan como la primera y más brutal línea de defensa contra el peso constante de los vehículos. Entonces, sabiendo que esos primeros 30 centímetros se llevan casi todo el impacto y que un hundimiento de un triste milímetro rompe el asfalto, ¿qué hacemos en ingeniería cuando nos toca un limo débil y compresible? Pues hay dos grandes soluciones. La primera es intervenir directamente. Te metes ahí y estabilizas el suelo débil echando productos químicos o mezclándolo mecánicamente. La segunda opción es alejar ese suelo peligroso de la zona de presión. Es decir, aumentas muchísimo el espesor del relleno granular de arriba para crear una capa tan gruesa que cuando la fuerza llegue finalmente al suelo débil del fondo, la presión ya se haya esfumado por completo. Bueno, llegados a este punto, todo este análisis mecanístico, la forma en que evaluamos la resistencia con módulos elásticos y deformaciones resilientes, nos hace mirar hacia un futuro muchísimo más eficiente. Y nos deja con una reflexión profunda flotando en el aire. Si las agencias de transporte logran dominar a la perfección el comportamiento de todas estas fuerzas invisibles, ¿estaríamos realmente a las puertas de construir pavimentos perpetuos en todo el mundo? ¿Será esta precisión matemática estructural lo que ponga fin de una vez por todas a la pesadilla global de los baches y las constantes reparaciones viales? Sin duda es un objetivo fascinante que literalmente podría transformar nuestras ciudades desde sus mismos cimientos. Gracias por acompañarnos en esta explicación y nos vemos en la próxima.